Hola, gusto de saludarlos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos. Tengo este precioso vestido para tejerlo. Es un poco abierto, pero está muy fácil de tejerlo. Lo puede hacer para cualquier medida. Están todas las indicaciones. Rápido, muy entretenido porque es un diseño especial. Para hacer este vestido usé este hilo. Es de Alice Diva matizado. No lo tengo en mi tienda, solo les doy la información, qué hilo se está usando. El gancho es 3.25 milímetros. De este hilo ocupé 320 gramos para una talla chica. Le recomiendo algo, puede hacer la flor en una muestra pequeña para que tenga el punto antes de empezar a tejer más cantidad de tejido. En esa forma le puede ayudar. Vaya haciendo las anotaciones desde un inicio. Les explico cómo se puede tejer más corta cada línea o más grande según el hilo que tenga para la medida que lo vaya a utilizar. Voy a empezar en este cuadro de este espacio de cadena. Esta es la primera hoja de la flor. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5 espacios de cadena para cada flor. El tejido se empieza con 250 cadenas de la falda o blusa que se vaya a tejer, las 250 cadenas o la medida que sea necesaria para el proyecto que vaya a empezar. Estoy revisando la cadena que esté a un solo lado. Para el momento de estar tejiendo la primera vuelta, que estén todas las cadenas al lado derecho, se va a deslizar en la primera cadena para tener la base y empezar la primera vuelta. Ahí está deslizado en el primer punto y cada vuelta se empieza con 4 cadenas. Se pasa un espacio y en el siguiente el primer punto alto de una lazada, una cadena, se pasa un espacio, el punto alto, una cadena, se pasa un espacio y así se teje la primera vuelta con un espacio de cadena, pasando un espacio de cadena y en la siguiente el punto alto. La cadena, se pasa un punto, el punto alto. Para terminar, 2 cadenas antes, el último punto alto y cerramos en la tercera cadena. Este es el último punto alto. La última cadena, una cadena y en la tercera cadena se desliza el punto. Ahí está terminada la primera vuelta y se empieza la segunda vuelta. 4 cadenas, se van a empezar todas las vueltas de punto alto con las 4 cadenas. Se va a terminar en esta forma la segunda vuelta. La segunda vuelta se cerró igual a esta tercera vuelta
que se está tejiendo es el último punto alto, una cadena, y en la tercera cadena se desliza el punto y ahí se termina la vuelta 3. Esta línea solamente lleva 3 vueltas de punto alto con el espacio de cadena. Se corta el hilo, que son estas 3 vueltas. Aquí se cortó el hilo. Aquí son 25 flores con 5 espacios en cada flor, que da un total de 250 cadenas. Esta es la parte de la falda que va abajo. Con esto se van a guiar para ir tejiendo hacia arriba del vestido o blusa. Enseguida se tejen 250 cadenas para tejer la siguiente línea de punto alto con el espacio de cadena. Se terminaron las siguientes 6 vueltas de punto alto con una cadena de separación, y la línea de las flores se van a ir haciendo al mismo tiempo que se van tejiendo, se van uniendo en los lados de las vueltas de punto alto. Es muy sencillo, les va a interesar cómo tejer la flor. Es demasiado fácil y muy rápido. Este tejido rinde bastante. Aquí lo vamos a empezar la línea de flores. Así como se va a empezar esta línea de flores, se tejió esta primer línea que tenemos después de las 3 vueltas de punto alto. Se empieza con 15 cadenas. Primero son 7 cadenas para la primera hoja de la flor, y la siguiente son 8 cadenas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sobre estas últimas 8 cadenas se va a hacer el primer pétalo. Se va a agregar con un punto deslizado aquí donde tenemos la base de cadena. Aquí se empezó. Tomo el lazo del punto alto y la paso por donde está la cadena. Se desliza y se pasa un punto, y en el siguiente medio punto. El siguiente punto alto de una lazada son 2 lazos y 2 lazos para el punto alto, 3 puntos altos de 2 lazadas, uno en cada espacio, es 1, 2 y 3. El medio punto, el punto alto de una lazada y 3 de 2 lazadas. Y se va a empezar de regreso a repetir el punto alto de una lazada con 2 y 2 lazos, y el último, el medio punto. Se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada hoja lleva 7 puntos y la última cadena es para empezar a tejer los 7 puntos sobre la cadena. De nuevo, se van a tejer 8 cadenas, es 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tenemos 7 que quedan para tejerlas al final, 7 cadenas. Ya tenemos las siguientes 8. Aquí está la primera hoja de la flor en este primer punto y se pasa 1, 2, 3 puntos altos, toman 2 lazos para deslizar el punto, ahí está deslizado, se pasa un espacio de cadena, se repite medio punto, el punto alto de una lazada con 2 y 2, 3 puntos altos de 2 lazadas, aquí son 2, el último, 3, el punto alto, 2 y 2 y el medio punto. Lo extiendo, ahí están las 2 hojas de la flor que se tejieron. Y voy a continuar así como se empezó este pétalo, después de estos 2 se tejen 15 cadenas, que es lo mismo, 7 y 8 cadenas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí están separados estos 2 pétalos. Después de las 15 cadenas, se teje en el siguiente punto alto, se desliza y se empiezan a tejer los 7 puntos sobre la cadena. Se pasa un punto de cadena, en el siguiente medio punto, el punto alto de una lazada, los 3 puntos altos de 2 lazadas, ahí están 2, 3, el punto alto de una lazada y el medio punto. Y nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de cadena, igual que estos primeros espacios de cadena. Aquí vamos a continuar con el segundo pétalo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El segundo pétalo se separa de 3 puntos altos, es 1, 2, 3 y en el siguiente tomo los 2 lazos y se desliza, se teje de la misma forma pasando un punto, medio punto en cada espacio de cadena. Ahí está un punto alto de una lazada, 3 de 2 lazadas, 2, 3, 1 de una lazada, en el espacio de cadena el último medio punto,
y ahí tenemos los 2 pétalos, igual que esta primer flor que tenemos aquí, aquí está terminada. Se vuelve a empezar con 15 cadenas, ahí están las 15 cadenas. En el siguiente punto alto, siempre después de las 15 cadenas, se desliza en el siguiente punto alto y se empiezan a tejer estos 2 pétalos, pasando un espacio de cadena para tejer 7 puntos. Aquí está el medio punto, el punto alto, los 3 puntos de 2 lazadas, ahí son 3, el punto alto, el medio punto, y tenemos 2, 4, 6, 7 puntos que quedan en medio de cada 2 pétalos. 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí van separados, 1, 2, 3, y en el siguiente deslizo. Ahí están las 8 cadenas, se pasa un punto, está el medio punto, el punto alto, los 3 puntos altos de 2 lazadas, un punto alto y medio punto en el último espacio de cadena. Y ahí tenemos la tercer flor. Aquí van juntos los pétalos y acaban abiertos. Y este es el centro de cada flor. Donde se empiece el primer pétalo de la primer línea, que es este igual que está aquí donde se empezó la vuelta, aquí mismo se empieza el primer pétalo, para que todos vayan en la misma dirección que los que van a continuar en las siguientes vueltas. De este espacio en adelante se van a seguir tejiendo los 15 puntos de cadena. Aquí tenemos 8 espacios de cadena y los 2 pétalos. Esto es lo que se repite en esta primer vuelta de la línea de flores. Aquí se va a cerrar la primer vuelta de la línea de flores, este último pétalo, las 8 cadenas y tenemos este último punto alto. Aquí se deslizan las 8 cadenas y se regresa para tejer los 7 puntos que van sobre la cadena para formar el pétalo. Aquí se va a continuar en las 7 cadenas para iniciar esta primer vuelta. Aquí se va a deslizar el punto en este primer espacio de cadena para cerrar la primer vuelta. Solamente deslizo. Ahí está terminada. Y así se forma la línea completa de las 7 cadenas alrededor de la vuelta. Voy a girar el tejido. Estábamos tejiendo hacia el final donde se empezó la vuelta. Le doy vuelta en esta forma.
Aquí la tengo. Este es el lazo para continuar. Esta es la misma línea que estamos tejiendo. Es el frente donde estamos tejiendo. Aquí está la orilla donde se empezó, las 3 vueltas, la primer línea de flores, las 6 vueltas de punto alto. Este primer pétalo se tejió donde está la punta del hilo. Y aquí sigue esta flor en el siguiente punto alto, que es en este, donde se va a empezar el primer punto de esta siguiente flor. Aquí tejiendo las 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el punto alto. Aquí tenemos ya los 2 lazos. Se desliza y se va a continuar tejiendo la hoja de la flor. Se pasa el espacio de cadena, medio punto, el punto alto, los 3 puntos altos, el punto alto de una lazada y el medio punto en el último espacio de cadena. 8 cadenas. Aquí pasamos 1, 2, 3 puntos altos, se desliza, se pasa una cadena y se tejen los mismos puntos, el punto alto de una lazada y el medio punto. Le muestro, esto les quiero indicar de nuevo. Aquí se empieza la flor y aquí se empieza la flor. Vamos a continuar con la segunda línea. Ahí están los 2 pétalos. En las 7 cadenas se va a tejer en la primer cadena el medio punto, el punto alto, los 3 puntos altos, el punto alto de una lazada y el medio punto. En este pétalo se une al centro de la siguiente flor y en esta segunda vuelta de la línea de flores se están tejiendo 3 pétalos. Aquí se van a tejer igual 2 pétalos y las 7 cadenas va a ser el pétalo que va en línea recta. Aquí seguimos con 8 cadenas. Siempre después de las 8 cadenas, aquí es un punto alto, tenemos ya los 2 lazos para ir deslizando el punto. Se pasa un espacio de cadena y en el siguiente el medio punto,
el punto alto, los 3 puntos altos, el punto alto y el medio punto. Ahí está un solo pétalo. Voy a seguir con las 8 cadenas. Aquí se pasa 3 puntos altos, se pasa un espacio, se tejen los puntos sobre las cadenas. Ahí están los 2 pétalos. Y se va a continuar tejiendo la cadena, que son las 7 cadenas aquí. Desde la primera cadena se empieza a tejer el medio punto, el punto alto, 3 puntos altos, el punto alto y el medio punto. Ahí están los pétalos ya avanzado. Y así se va a continuar para terminar la vuelta, siempre colocando 2 pétalos juntos, se pasan los 3 puntos altos y se abre para el siguiente pétalo. Está para terminarse la segunda vuelta de regreso en la línea de las flores. Aquí está el pétalo. Falta tejer el siguiente, que es igual a este, y en esta base de cadena se teje este en la misma forma que se han estado tejiendo. Después del medio punto, las 8 cadenas, y aquí se pasa 1, 2, 3. Aquí donde está la hebra se teje, se da punto deslizado y se va tejiendo los 7 puntos, se pasa una cadena, el punto alto, los 3 puntos altos, el punto alto, el medio punto, el siguiente pétalo terminado, se va a terminar el último en la primera cadena, el medio punto, el punto alto, los 3 puntos altos de 2 lazadas, el punto alto y el medio punto en el último espacio de cadena. Todos los pétalos se tejen de la misma forma y para cerrar el pétalo deslizo tomando 2 lazos. Ahí está deslizado el punto, una cadena y está terminado la última flor, y aquí se corta el hilo y tenemos 4 hebras en este mismo espacio donde se termina la línea en 2 vueltas de las flores. Esta es la parte de abajo, la línea que les mostré que ya estaba tejida, y les mencioné así como se hace esta línea que se tejió, se hizo esta primer línea, ya que lo empezamos
en esta dirección. En la parte de arriba se empezó a tejer las hojas de la flor en la parte de arriba y se terminaron en la parte de abajo. Ahí está. Aquí tengo la siguiente, es lo mismo, que son los mismos espacios que ya les he mencionado anteriormente. Aquí va a ir otra línea de flores y si usted ve, es muy rápido avanzarlo el tejido. Simplemente este punto se hace muy rápido, muy fácil y la flor ya teniendo la práctica en el punto, cómo se va separando la flor, cómo se va tejiendo, ya se le va a facilitar más y va a avanzar con más facilidad. Aquí se terminó esta línea y se va a continuar en la siguiente y siempre empezando con 15 cadenas y deslizando en el siguiente punto de donde está la hebra. Y como es cadena, la base de esta vuelta, que es punto alto, se tienen que tomar 2 lazos. Aquí está la hebra en este punto. Y aquí se tejen los mismos puntos pasando una cadena. Esto es para que todas las flores vayan en la misma dirección, en una sola línea, que coincidan una con otra. Así se empieza en cada línea, con las 15 cadenas. Les muestro cuántas líneas se han tejido. Esta es con 3 vueltas, con 6 es una, 2, 3 líneas de 6 vueltas. Aquí destejí la vuelta 6 para hacer una disminución, porque en estas 3 líneas de flores son de 25 flores. La que sigue va a ser de 22 flores y tengo que disminuir 30 puntos para poder colocar las 22 flores enseguida. Empezando con 4 cadenas, el punto alto y voy a repetir una cadena, un punto alto, el tercer espacio de cadena y aquí tenemos 3 espacios de cadena. Hago la primer disminución con una cadena, un punto alto sin cerrar, el siguiente pasamos la cadena y van a estar 2 puntos disminuidos en este espacio, convirtiéndose en un solo punto y 3 espacios de cadena. De esta parte en adelante se van a hacer 7 espacios de cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este último no lo cerramos, que es el 7, y pasamos una cadena
y en el siguiente cerramos los 2 puntos altos en un solo punto para hacer en cada disminución 2 puntos. Estos 3 espacios es el inicio y aquí enseguida tenemos 7 espacios de cadena, en cada lado una disminución. Enseguida se van a hacer 8 espacios de cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este se va a hacer igual que las disminuciones anteriores. Se deja sin cerrar el punto alto, se pasa una cadena y en el siguiente punto se hacen los 2 puntos de disminución. Así vamos a repetir después de cada disminución, que es esta que tenemos aquí enseguida de aquí. 7 espacios de cadena, una disminución, 8 espacios de cadena y una disminución. 7, 8, 7 y 8, así intercalando en cada disminución los espacios de cadena. Se termina la vuelta 6 con las disminuciones de 30 puntos. Esta disminución son 7 espacios de cadena, la siguiente disminución, y aquí son 2, 4, 6, 8 espacios de cadena y la última disminución. Una cadena y paso 3 espacios, deslizo y ahí tengo la vuelta terminada y solamente van a quedar en medio de cada disminución del inicio de la vuelta y el final es 1, 2, 3, 4 y 5 espacios de cadena. Y tenemos 220 puntos en la última vuelta para que entren ahí la cantidad de 22 flores. Esta es la que se acaba de terminar. Se empezó con 250 puntos en la última vuelta de las 6 y aquí empecé con 220 espacios de cadena para empezar la vuelta de 6. 220 puntos. Aquí hasta la vuelta 5 son 110 espacios de cadena y 110 puntos altos hasta la vuelta 5. Aquí va a llevar una línea de 22 flores. Les muestro el tejido completo para que no se confundan en qué parte estoy tejiendo y les quiero indicar algo. Esta es la primer línea de 25, son 2. Esta es la última de 25. Nos quedamos en este espacio donde tenemos que ir agregando las 22 flores. Aquí les voy a acercar la imagen. Aquí se empezó las 15 cadenas y se hace el primer pétalo. Ya saben cómo seguir este espacio. Esta parte de arriba en estas 6 vueltas ya tenemos los 220 puntos de cadena. Aquí no hay ningún cambio porque todos los puntos son exactamente la cantidad que se necesita
Son 3 y 2 en cada pétalo, 3 y 2, uno en cada pétalo. Y de regreso voy a darle vuelta. Ya que se terminó la mitad de la vuelta de las flores, aquí se termina y se regresa tejiendo esta parte de arriba para ir completando la flor. Aquí tenemos esta última vuelta con 30 puntos de disminución en total en toda la vuelta y se ve diferente los puntos. Aquí son igual, son 3 y 2 y aquí son 3. El único cambio es que aquí está la disminución. En este punto tenemos un solo punto al cerrar la disminución. Son 2, son 3 y aquí deben de ser también 2. Aquí está la disminución. Y aquí tenemos 3 y 2. Aquí están 3, 1, 2 y 3. Y así se va a ir tejiendo esta mitad de las flores hasta terminarla, esta línea de 22 flores. Terminada la línea de 22 flores. Aquí tenemos la base de 220 puntos en esta última vuelta para disminuir y tener 190 puntos, empezando con 4 cadenas. En este siguiente punto alto se va a hacer la primera disminución. El siguiente punto alto se cierra en un solo punto y se tejen 5 espacios de una cadena. Es 1, 2, 3, 4 y en este se hace la disminución. En el número 5 no se cierra y se hace el siguiente punto alto y se hace la disminución. Esta es la segunda disminución, esta es la primera y 4 cadenas para empezar. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios de cadena. Enseguida se tejen 6 espacios de cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el siguiente, que es el 6, se hace la disminución. Y así se va a continuar. Enseguida, 5 espacios de cadena, una disminución, 6 espacios de cadena y una disminución. 5, 6, 5, 6. Así se va a continuar en esta vuelta 6 de la línea de punto alto. La última disminución y son 1, 2, 3, una cadena y en la tercera cadena deslizo y ahí está cerrada la vuelta 6 de punto alto. Esta es la última disminución, esta es la primera disminución y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios de cadena.
Con los 30 puntos de disminución son 190 en la última vuelta. Se va a tejer una línea de punto alto con las 6 vueltas y la base de 190 cadenas. Esta línea es la base de 190 cadenas y aquí uní 19 flores. Le muestro las 3 líneas de 25, es 1, 2 y 3. Esta es de 22 flores y esta es la última de 19. Aquí tengo 5 vueltas. Voy a tejer la última con un aumento de 10 puntos para tener en la vuelta 6 200 puntos, porque se van a tejer 20 flores en la siguiente, son 22, son 19 y la línea de 20. Aquí aumento 10 puntos solamente porque tenemos 190, se van a aumentar 10. Aquí tengo 4 cadenas, se va a hacer un aumento en este primer punto. Y enseguida se tejen 19 espacios de cadena para el siguiente aumento. Después del primer aumento tengo 18 espacios de una cadena. Aquí son 19 y hago el aumento. Con esta cadena son 19 espacios de cadena. Y así cada 19 espacios de cadena se hace un aumento. En total van a ser 5 aumentos. En esta misma forma se están haciendo 2 puntos en cada aumento. Y ahí van a ser los 10 puntos que faltan para los 200 puntos que se necesitan. Se termina la vuelta 6. Este es el último aumento. Y aquí al inicio tenemos el primer aumento. Y en total son 200 puntos. Esta es la medida que les acabo de mostrar, fueron 10 puntos que se aumentaron y estas son las 20 flores. Para mi medida, esto ya queda en el busto, debajo del brazo. Ya las 6 vueltas me llega arriba del brazo, por esa razón solamente monté las flores con 200 cadenas, solamente tejí 200 cadenas y aquí se pasan 7 cadenas. Aquí están 3 puntos de cadena, 7 cadenas, 3 puntos de cadena. En una se teje el pétalo, se pasa una sin tejer y el siguiente pétalo. Y de nuevo 7. Recuerden que son 10 cadenas para cada flor. Ahí son las 200 cadenas. De aquí en adelante voy a separar las mangas y ya viene el cuello para terminar la parte de arriba. Le muestro la separación de las mangas. Esta es la mitad. Aquí está marcado. La mitad del frente. Son 5 flores y 5 flores en cada lado. Ahí son 10 a este lado, igual aquí. 5 y 5 son las 10 flores, en total son 20. Estoy separando la manga contando de la mitad hacia la parte de la manga.
Es una, 2, 3, 4 y separo dos, dos flores para la manga. Igual aquí en el lado contrario son dos flores completas, los 4 pétalos solamente de la flor. Se va a empezar aquí en la espalda las vueltas como una vuelta regular de punto alto. Esta es la cadena que va en el pétalo. Aquí voy a hacer esto para que quede arriba del pétalo el primer punto. Ahí lo tenemos. Y se tejen las 4 cadenas. Se pasa un espacio en la siguiente. Van a ser 3 puntos altos en las 7 cadenas. Se pasa un espacio y en la cadena del pétalo el punto alto, una cadena, en la cadena del siguiente pétalo el punto alto, y así se va a tejer como si estuviéramos empezando la base de cadena con los puntos altos. La cadena, vamos a llegar a la marquita. Al momento de terminar esta primer parte, o sea, es la mitad de la espalda, la cadena, el punto alto, una cadena, en este espacio donde está la marquita se teje medio punto, una cadena, se pasa un punto, medio punto. Es la misma forma de tejer los espacios anteriores, solamente que en vez de punto alto se teje medio punto, pasando un espacio, una cadena, medio punto, una cadena, medio punto, una cadena, con 3 medios puntos con una cadena, una cadena, y este es el último medio punto, una cadena y el punto alto, una cadena, y seguimos tejiendo el punto alto con la cadena de separación hasta llegar al lado contrario. Para la siguiente manga se teje en esta misma forma. Se cerró la primera vuelta en la espalda y empiezo con 4 cadenas, normalmente como se teje las líneas de punto alto, y aquí llego de nuevo a la manga, una cadena, aquí tenemos la marca, este último punto alto, una cadena y medio punto. Esto se repite
según sea la medida de la bocamanga, lo abierto que guste que se vea el tejido en la parte debajo del brazo. Aquí también, ya si es demasiado alto, se puede tejer con punto deslizado, que quizás lo voy a hacer de esa forma, el punto deslizado, para que no levante tanto esta parte. Es como le menciono, según la medida que esté tejiendo o como a usted le guste darle su terminación. Por lo pronto es lo que vamos a seguir tejiendo en esta misma forma los espacios que ya les indiqué. Este es el último medio punto, el siguiente punto alto y así se va a continuar. Aquí tengo empezada la vuelta 4. Les quiero indicar en la vuelta 3, en este primer medio punto que se tejió en las 2 vueltas anteriores, aquí tejí un punto alto y en la vuelta 4 está igual el punto alto. 2 medios puntos y 2 puntos altos en la 3 y en la 4. Igual a este lado, en el último medio punto, un punto alto y en la 4 un punto alto. Esta es la vuelta 4. Aquí ya la voy a terminar y voy a empezar la vuelta 5 cerrando esta vuelta que es la 4. Este es el único cambio que se van a hacer en las 2 vueltas que faltan. Este punto alto y este que sigue ya no se van a tejer estos dos. A este lado igual, estos 2 puntos altos ya no se van a tejer. Aquí tengo marcado la otra manga de igual forma. Empiezo la vuelta 5. Este es el último punto alto que se va a tejer una cadena, el punto alto. Aquí están los 2 puntos altos, una cadena, medio punto en estos 2 puntos altos, una cadena y medio punto, una cadena y en cada medio punto se teje un punto deslizado, una cadena, punto deslizado, una cadena, punto deslizado, una cadena y punto deslizado. Aquí están 2 puntos altos, se van a tejer una cadena y en estos 2 va a ser medio punto, una cadena y medio punto. Y regresamos con una cadena y a tejer los puntos altos. Este es el punto alto y así se va a seguir para terminar la parte del frente y tejer la siguiente manga en esta vuelta, que es la 5, así como se tejió en este espacio de la manga.
Está terminada la vuelta 5. La vuelta 6 se va a hacer igual que esta última vuelta, que las 5, y ya se terminan las 6 vueltas que van en las flores que se van a colocar para el cuello. La vuelta 6 se tejió igual que la vuelta 5, los mismos puntos. En la parte de la manga es punto deslizado y cadena, punto deslizado y cadena, así como en la vuelta 5. Aquí se terminó la vuelta 6. Este lado es igual, se hizo igual que la vuelta 5. Ahí está esta parte de las 6 vueltas arriba del busto, y enseguida se tejió la base de cadena de 260 cadenas, 260 cadenas, y la parte de arriba solamente son 3 vueltas, igual que la parte de inicio de la falda. 260 cadenas, porque son 26 flores que se tejieron con la base igual. Aquí en estas son 260 cadenas y las flores son 26. Las 26 flores se separan en esta forma, son 6 y 6 en la parte del frente, son 12 en total. En cada manga son 7 y 7, son 14, y 12 son 26 flores en total. Aquí le muestro, esta última vuelta se tejió con 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Aquí se terminó la vuelta y nos quedaron 3 puntos. 1, 2, 3. Esta es la primera disminución de la vuelta 3, pero todos los espacios son de 5 espacios de cadena. Y ya teniendo el cuello terminado, vamos a tejer los tirantes que van en el hombro para que se sostenga el cuello. Le muestro los tirantes, aquí están con 5 puntos altos y van en dirección de la primer flor que está completa en la orilla. Aquí está la manga. En esta misma dirección, aquí se empieza y se tejen los 5 puntos altos, y es 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Si usted necesita más o colocarle aquí otro tejido, esta es la idea que les puedo mostrar. Se termina por separado la última vuelta y después se cose con la aguja al lado revés. Y ahí están los dos. Esta es la primer flor a este lado, esta es la manga, y aquí la tenemos en la misma dirección de la flor, cubriendo todo el espacio de la flor, los 5 puntos altos. Estoy tejiendo la orilla de la manga. Esta es la parte del cuello. Es cadena y punto deslizado, cadena y punto deslizado. Este es el espacio del punto de cadena, una cadena, una cadena, el punto deslizado, una cadena, punto deslizado, cadena, sin pasar ningún espacio. Así se va a continuar.
Aquí ya está tejido el cuello con el punto deslizado y la cadena. Este es el cuello. Lo vamos a tejer en las mangas, todo alrededor, en la parte de abajo del brazo y la parte de la falda en la orilla, igual punto por punto, y da esta forma, extiende la orilla, que es la base de la cadena, ahí le muestro. Gracias, espero que le haya gustado. Se puede suscribir para que tenga el siguiente proyecto y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.